IOTA. IOTA es la sigla en inglés de Estudio Internacional de Tumores de Ovario. El objetivo por el cual se desarrolló este estudio parece poco ambicioso, pero no lo es. Con el estudio se intenta diferenciar si una masa anexial es benigna o es maligna. ¿Y por qué se hace esto? Porque no todas las masas anexiales son malignas. Ahora bien, operar sin indicación expone a una morbimortalidad y a un elevado gasto que son innecesarios. Pero por otra parte, ante una masa anexial maligna, diferir una cirugía puede comprometer el pronóstico. Entonces, estamos ante una encrucijada. Lo mismo pasó con estudios previos al IOTA, o sea, se intentaron definir protocolos que pudieran diferenciar entre una masa anexial benigna de una maligna. Y para ellos hubo algunos muy famosos como el aspecto ecográfico o el score ecográfico al cual se le asignaba un determinado puntaje a cada una de las características encontradas, tanto sea con ecografía como con Doppler, y según sumara tantos puntos era sospechosa de malignidad o no. También se hicieron índices de riesgo de malignidad calculados con ecografía más CA125 y modelos de regresión logística. El tema es que ninguno de estos solucionó el problema. Por eso se planteó este nuevo estudio, que ya de nuevo no tiene nada, porque si bien está en una fase muy avanzada, lleva muchos años, para tratar de solucionar el problema de base. Porque los estudios que se mencionaban antes presentaban ciertas limitaciones, como un número de una casuística baja, un N bajo. La población estaba solamente limitada a algún centro, o sea, a un centro y su área de cobertura. Y fundamentalmente el problema era que cuando se querían comparar estudios se encontraban con que no se definían bien los conceptos. Entonces, cuando se proyectó el IOTA, se tuvo en cuenta los estudios previos y también las limitaciones que tuvieron los estudios previos, porque en definitiva el IOTA no dista mucho de los estudios anteriores en cuanto a la forma de evaluar las masas anexiales, pero sí en su diseño se trató de obviar estas limitaciones. Entonces, la propuesta del IOTA es desarrollar reglas y modelos que sean claras y caracterizar la patología ovárica. Demostrar que son útiles con validación temporal y externa y en operadores de distinta experiencia. ¿Qué quiere decir hasta acá? Hasta acá quiere decir que pongámonos de acuerdo con las definiciones, pongámonos de acuerdo en la metodología, y una cosa muy importante, lo que se lee ahí, validación temporal y externa, o sea, repliquemos primero nosotros mismos lo que estamos haciendo, a ver si los próximos resultados son consistentes con los originales, y una vez que hayamos hecho esto, que lo repliquen otros operadores que no fueron los originales. Eso quiere decir validación temporal y externa. Y como se lee en este último renglón, ya sea efectuada por operadores con experiencia y también sin experiencia o con muy poca experiencia. Determinar la utilidad del CA125 y algunos otros marcadores bioquímicos y ver qué correlación histológica tiene, o sea, cómo evoluciona, cuál es la historia natural de la enfermedad. Entonces la fase 1 empezó en el año 99 y se prolongó hasta 2002. Ahí se acordaron los términos y definiciones para describir las masas anexiales. Y se incluyeron en estudios mujeres no embarazadas que presentaban una masa anexial persistente. Se realizó en forma paralela en varios centros de diferentes países. Y la fase 1B
se prolongó desde 2002 hasta 2005. Ahí se hizo la validación temporal. Esto es, se replicó el estudio por el mismo grupo de operadores. Pero luego se incorporaron nuevos pacientes que fueron evaluados en algunos de los centros originales. Y aquí se arriban las primeras conclusiones, y es que los modelos estadísticos complejos no mejoran los resultados de los modelos estadísticos relativamente simples. Entonces se diseñan los modelos de regresión logística. El modelo de regresión logística 1 y el 2. En el 1 tenemos 12 ítems a evaluar. Como pueden ver ahí, algunos son simplemente antecedentes, otros son descripción de la lesión, descripción de hallazgos asociados, si hay irrigación o no, cuál es la consistencia, cuál es la estructura de la masa anexial, y fundamentalmente si tienen vascularización, no solamente en algún punto específico como en las papilas, sino si tienen una vascularización que se gradúa como se verá más adelante. En el otro modelo de regresión logística se tomaron algunos de los parámetros evaluados en el modelo de regresión logística tipo 1 y se compararon ambos modelos. En la fase 2, comprendida entre los años 2005 y 2007, se realizó la validación externa. Además, se ingresaron nuevos pacientes y también nuevos centros. Aquí se concluyó que los resultados eran similares en la regresión logística tipo 1 y tipo 2. Entonces, se recomienda el uso de la regresión logística tipo 2, porque es más sencilla, implica menos tarea de recolección de datos, y el resultado se lo considera maligno cuando es superior al 10%. También se desarrolla en esta etapa el índice de riesgo de malignidad, que combina ultrasonido más estatus hormonal más CA125. Estos dos ítems que acabo de señalar se van a desarrollar en el material auxiliar. E incorpora también las reglas simples. Según las reglas simples, la mejor forma de caracterizar una patología ovárica es la subjetiva, pero eso sí, realizada por un operador experimentado. Ahora, esta subjetividad se puede sistematizar, de forma tal que los resultados no estiman riesgo, pero sugieren categorías, y estas categorías son benigna, maligna o inclasificable. En las reglas simples se describen 5 características de benignidad y otras tantas de malignidad. Una masa se la considera maligna si presenta por lo menos una característica de malignidad y ninguna de benignidad. Y por el contrario, se la considera benigna si presenta al menos una característica de benignidad y ninguna de malignidad. Ahora bien, si presenta características de uno y otro, se la considera inclasificable. Entonces, ¿cuáles son las características de benignidad y de malignidad? De benignidad, un quiste unilocular de cualquier diámetro. Un nódulo parietal que sea menor de 7 milímetros. La presencia de sombra acústica posterior. Un quiste multilocular siempre que mida menos de 10 centímetros de diámetro. Y la ausencia de flujo. Y acá me detengo un segundo para hablar del score color. El score color es algo que se tomó del estudio Doppler que se hacía antiguamente, en el cual se suponía que los vasos de neoformación maligna
tenían los índices de resistencia y pulsatilidad más bajos y los benignos más altos. Entonces se simplificó y se hizo un score de 1 a 4 en el cual el 1 es ausencia de flujo y va aumentando el score hasta 4 cuando todo vira a color, o sea, es lo que habitualmente decimos que se incendia. La característica de malignidad descrita en primer lugar es el tumor sólido, luego la presencia de ascitis, 4 o más papilas gruesas, o bien que haya un quiste multilocular mayor de 10 centímetros, y como se dijo un momento, un score color 4, o sea, el máximo posible, la presencia de abundante flujo, cuando se colorea prácticamente toda la imagen que estamos viendo. Atendiendo a las reglas simples, observamos arriba un quiste unilocular, o sea, un quiste simple de cualquier tamaño. Abajo, un nódulo parietal ecogénico menor de 7 milímetros. Arriba estamos observando una estructura que proyecta sombra acústica posterior. Y abajo, una estructura quística tabicada, multiloculada, pero menor de 10 centímetros. Por último, la última regla simple que aplica a benignidad es el score color de 1. Fíjense que la imagen, la estructura que estamos estudiando no se colorea por dentro, sino que se colorea la parte que está fuera de esta estructura. En cuanto a las reglas simples sugestivas de malignidad, arriba estamos viendo una imagen hipoecogénica heterogénea que nos da la idea o nos sugiere que se puede tratar de una estructura sólida. Abajo, un útero en ABF rodeado de una importante ascitis. Aquí, varios nódulos, proyecciones papilares gruesas, groseras, como nódulos papilares, pero que se proyectan en gran cantidad, en un número mayor de 4, desde la pared interna hacia el centro de la estructura quística. Abajo estamos viendo una estructura quística multitabicada de gran tamaño, mayor de 10 centímetros. Y esto es lo que decía que en la imagen del score color 4, cuando se incendia. Tenemos también los denominados descriptores fáciles, que son 6 hallazgos ecográficos típicos, entre comillas, o sea, característicos, diría más bien, de ciertas entidades. 4 sugieren benignidad y 2 malignidad. Los malignos son un tumor vascularizado con ascitis. Y el otro es la mujer mayor de 50 años que presenta un CA125 mayor de 100 unidades por mililitros. O sea, una mujer con un estatus hormonal determinado, mayor de 50 años, cuyo CA125 está ubicado muy por encima de lo normal. Los benignos, acá hay 4 imágenes típicas. Arriba a la izquierda vemos unos ecos internos de bajo nivel, una estructura quística con sombra acústica posterior, esto es un unilocular, y esto es sugestivo de endometrioma. A la derecha arriba vemos una imagen quizá algo similar, pero hay alguna parte que es levemente más ecogénica y alguna parte proyecta sombra acústica posterior. Esto es sugestivo de un teratoma. Abajo a la izquierda, un quiste simple menor de 10 centímetros y abajo a la derecha una estructura quística pero con un reticulado heterogénea, hipoecoica, con refuerzo acústico posterior, que resulta sugestiva de folículo hemorrágico.
Entre los marcadores bioquímicos, con el que más experiencia se tiene y el que ha sido más estudiado fue el CA125, el cual hoy podemos decir que tiene un rol limitado para caracterizar la patología ovárica, especialmente en la paciente premenopáusica. Como ya se dijo, tiene alguna utilidad en las mayores de 50 años cuando es mayor de 100. Es lo que hablábamos de un descriptor fácil sugestivo de malignidad. ¿Por qué? Porque selecciona a un grupo de pacientes, no solo un grupo etario, sino cuya mayoría tienen cierto estatus hormonal, lo asocia con una muy aumentada cantidad de CA125, o sea, un dosaje demasiado alto, porque si bien varía el punto de corte según los laboratorios, mayor de 100 está el triple a cualquier, está por 3 veces por encima de cualquier parámetro normal. Eso sí, tiene un buen valor pronóstico comparando la cifra preoperatoria con la evolución postquirúrgica. Otro marcador bioquímico utilizado para la caracterización de la patología ovárica es la proteína 4 del epididimo humano. Se lo combinó con el CA125, el estatus menopáusico, y se diseñó a partir de esto el protocolo denominado ROMA, pero sus resultados son controvertidos y no están, por supuesto, universalmente aceptados. Entonces, ¿cuál es el presente y el futuro del protocolo IOTA? Ahora pasa por los modelos multiclase, porque el proyecto inicial era binario, o sea, es maligno o es benigno. Pero ahora lo que se intenta hacer es establecer subcategorías de benigno, borderline, maligno, y si es maligno, primitivo o metastásico. En la fase 3 del IOTA, que se desarrolló entre 2009 y 2012, se agrega un segundo paso para los casos complejos, o sea, se le adiciona el Doppler, el Power Doppler 3D y nuevos marcadores bioquímicos como el que acabamos de referirnos hace un momento. En la fase 4, 2012 a 2013, se evalúan los resultados en operadores poco experimentados, o sea, la regresión logística tipo 2, las reglas simples y los descriptores fáciles, pero ya no en operadores experimentados, sino poco experimentados. Tanto la fase 3 como la 4 y la 5, aunque su implementación en campo ya ha pasado, todavía no se tienen los resultados definitivos, o sea, las conclusiones definitivas. Resultados sí, pero no hay análisis de las conclusiones. Por lo tanto, las fases 3, 4 y 5 siguen teniendo actualidad en cuanto a que son fases que han superado el tiempo, no la 5, pero sí la 3 y la 4, todavía sus conclusiones no han sido establecidas. Esto es lo que decía la fase 5, que se desarrolla entre 2012 y 2017 y pasa por la historia natural de las masas benignas, o sea, cómo evolucionaron las masas aparentemente benignas. Se torcieron, se rompieron, se malignizaron. O sea que, para sintetizar el IOTA, podemos decir que es el estudio diagnóstico de patología ovárica que tiene mayor casuística hasta la fecha. La mejor forma de evaluar una masa ovárica es el reconocimiento de sus características, pero por parte de un operador experimentado. O sea, hasta hoy esto es así. El CA125 no mejora los resultados de un operador experimentado. Los modelos de predicción de riesgos 1 y 2
tienen similares resultados. Por eso se prefiere el 2, que es el más simple. Recuerden, es el que únicamente tenía en cuenta 6 ítems y no 12. Reglas simples y descriptores fáciles, más o menos con ellas se obtienen los mismos resultados que los modelos de predicción de riesgo, pero, insisto, en operadores experimentados. Las reglas simples pueden clasificar hasta el 75% de las masas anexiales como benignas o malignas. Las inclasificables deben referirse a una segunda opinión de un operador experimentado. O sea, esto tiene dos pasos. La regresión logística tipo 2 de riesgo intermedio debe ser reevaluada por un operador experimentado. Y el CA125 no tiene utilidad en la premenopausia. Si ustedes recuerdan lo que dijimos hace un momento, en una de las fases de IOTA, lo que se estaba haciendo era que en la fase 2 ya se había demostrado que en el operador experimentado, tanto reglas simples como descriptores fáciles son la mejor opción. O sea, no hace falta la regresión logística. Sin embargo, en una fase posterior, lo que se hizo, y que les comentaba que todavía no se arribaron a las conclusiones, pero ya se hizo el trabajo de campo, fue ver si también eran confiables en operadores sin experiencia, u operadores con poca experiencia, u operadores en formación. Y eso es donde estamos hoy. Actualmente se utilizan descriptores, reglas simples y descriptores fáciles en operador experimentado y se obtienen datos absolutamente confiables, tanto como los cálculos de regresión logística. Ahora, el desafío es ver qué pasa aplicando esto en operadores con menos experiencia. Es un poco lo que resume este cuadro que están viendo. Hay una mujer que tiene una masa anexial y el camino central es de un operador experimentado que, según sus conocimientos y por supuesto su experiencia, los puede clasificar en benignos o malignos y en base a ello tomar determinadas conductas, activas o no. Luego tenemos a la izquierda los modelos de regresión logística y aplicando estos también se los puede considerar benignos o malignos. O las reglas simples, que los pueden clasificar como los anteriores en benignos y malignos, o que no son concluyentes los hallazgos. Entonces, ¿qué pasa? En el caso de que no sean concluyentes los hallazgos, ahí se lo envía a un operador experimentado y el operador experimentado con reglas simples y con descriptores fáciles puede clasificarlos en benignos y malignos. Bueno, hasta aquí vimos IOTA. Vimos lo que es la carga teórica del IOTA y esto fue una apretada síntesis. Para concluir, quiero hacer hincapié en algo que mencioné antes, y es que hoy pedir un Doppler transvaginal porque tenemos una masa anexial y esperamos que con simplemente el Doppler, o mejor dicho, con el Doppler espectral y sus índices de resistencia y de pulsatilidad, suponer si esa neoangiogénesis puede ser benigna o maligna, es anacrónico. Eso ya no se debe hacer porque no tiene correlación clínica, a pesar de que se siga haciendo. Hoy en día, y a manera de muy apretado resumen de todo lo que se presentó, que ya de por sí era una síntesis de un estudio de muchísimos años, se puede decir que en manos experimentadas, utilizando reglas simples y descriptores fáciles, se puede arribar a una sospecha de benignidad o malignidad tan confiable como si se utilizan programas de regresión logística. ¿Y en qué está trabajando actualmente el IOTA? En dos cosas. Primero, ver si esto también puede aplicar a operadores con poca experiencia. Y segundo, ver qué pasa con la historia natural de los que se suponían benignos. O sea, si se rompían, si se torsionaban o si se malignizaban
o quedaban estables. Nada más, gracias.